Bueno, el derecho aduanero es un derecho que regula la importación y la exportación de las mercaderías a los distintos países y fundamentalmente el control que ejercen todas las aduanas sobre eso que entra y sale de ese país, porque a ningún Estado le resulta indiferente lo que entra y lo que sale de su país. Las mercaderías pueden ser nocivas, pueden transmitir plagas, pueden ser peligrosas, pueden atentar a la seguridad, a la salud pública. Es decir, las mercaderías no solamente están en el comercio, del tráfico comercial, no es así, sino que implican muchas cosas. En consecuencia, desde el tiempo de Aristóteles, ya Aristóteles en Económicas decía que todo gobernante necesitaba, para poder gobernar bien, saber lo que entraba y lo que salía de su país. Es decir, el comercio exterior de cada país es fundamental. En consecuencia, las primeras regulaciones que hubo en esta materia, estamos hablando de Luis XIV, el Rey Sol, que con su ministro Colbert decidió fortalecer a Francia y a posibilitar una industria, que se desarrollara una industria, y para esa industria y proteger luego a muchos artesanos que él convocaba de distintos países, para que se instalaran en Francia, y ahí apareció la industria de los gobelinos, la industria del cristal, Baccarat, muchas hoy en día que todavía son famosas, los tapices y todo eso, con gente que venía convocada por Luis XIV a Francia, y en consecuencia Francia después buscó la manera, a través de Colbert, de proteger las industrias, y utilizó por primera vez los aranceles aduaneros como forma de protección, porque hasta entonces siempre se pensó en los derechos aduaneros como forma de recaudar, de allegar fondos para el Estado. En ese momento los reyes, los príncipes, todos querían cobrar, pero en este caso Colbert dijo no, esto tenemos que utilizar el arancel para proteger, o sea, aranceles elevados, donde gente no se animara a exportar para acá y yo pudiera desarrollar estas industrias. Así que en 1687, con Luis XIV como rey, se aprobaron las primeras ordenanzas aduaneras. Es decir, antes de que apareciera el derecho tributario, antes de que apareciera el derecho administrativo, ya teníamos en Francia unas ordenanzas que se llaman ordenanzas de aduana y que eran una regulación sistemática de todas aquellas normas que se habían ido recolectando en los distintos puertos del Mediterráneo, donde había un tráfico comercial muy importante, y obviamente los capitanes de los buques, que en aquel momento eran todos buques de madera, que llegaban a los puertos con distintas mercaderías, tenían que enfrentarse con las autoridades aduaneras, y eso requería una regulación. Y esa regulación, la primera que se conoce así sistemática de muchas normas, estamos hablando de 200 artículos, etc., se estableció en 1687. Y al poco tiempo, es decir, de producida la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente, el primer código que aprueba es el Código de Aduana francés, 1791. Después faltaban unos años más para que llegara Napoleón al poder, y Napoleón es famoso por la codificación, por el Código Civil, el Código de Comercio, pero eso tuvo lugar recién en 1806, 1807, y ya la codificación aduanera había empezado antes. Así que esa regulación justamente quería asegurar la percepción de los tributos, eventualmente, de las mercaderías que llegaban a Francia. En ese momento se llamaban derechos de entrada y derechos de salida, y en definitiva regular todas las facultades que tenía la aduana
para ejercer el control sobre lo que entraba o lo que salía. Así que ese sería el concepto de esta disciplina de derecho aduanero, que es muy vieja, porque más allá de que esta fue la primera reglamentación, había aduanas en Egipto, había aduanas en Grecia, así que en Roma bastaba ver el puerto del Pireo, cómo funcionaba, en cada lugar que hay. Inclusive Montesquieu llegó a decir que donde hay comercio hay aduanas. En 1866, Cristóbal de Aguirre, que era director de aduanas, elaboró unas ordenanzas que fueron realmente muy buenas para la época y sufrieron una modificación a los 10 años porque querían regular el tráfico terrestre con Bolivia, con Paraguay, con algunos países vecinos, y entonces las ordenanzas que se conocen como de 1876 en realidad son las mismas que de 1866 con esos pequeños agregados. Pero Cristóbal de Aguirre, cuando elaboró esto, mezcló todo lo que era legal con lo reglamentario, es decir, hizo unas ordenanzas completas para favorecer la actividad de los funcionarios aduaneros, los agentes aduaneros que tenían que aplicar. Pero claro, cuando esto ocurría en 1860, hay que pensar que Buenos Aires no tenía puerto, nada menos que el Santa María de Buenos Aires no tenía puerto, no tenía dársenas, no tenía lugar para que los buques pudieran desembarcar, no tenía muelles. Llegaban a Retiro y todas esas mercaderías eran bajadas a barcazas, y esas barcazas llegaban entonces a todo lo que es hoy el Parque de Retiro, llegaban ahí y ahí llegaban a tierra trasladadas por estas barcazas. En consecuencia, evidentemente era una legislación que tenía sus méritos, pero había que reemplazarla en algún momento. Como era una regulación tan frondosa, nadie se animaba a derogar las ordenanzas de aduanas, porque tocaba 1000 cosas, porque tenía más de 1000 artículos. Y después entonces empezaron a ver las leyes de aduana de 1921, y después conocemos la ley de aduana con textos ordenados que se fueron haciendo en distintas épocas, en el 56, en el 66. Y entonces todo esto llegó a que era una maraña el derecho aduanero argentino, porque no era nada sistemático, estaban las ordenanzas por un lado y por otro lado en forma paralela las denominadas leyes de aduana que se iban modificando y se iban ordenando en textos ordenados, y llegó un momento dado que era ya imposible más reformar. Entonces se tomó la gran decisión en 1969, estando Sorteis como director, no era director en ese momento, fue después, pero manejaba las cosas en la Dirección Nacional de Impuestos, era una persona brillante, con conocimientos de filosofía de Derecho, estuvo en la cátedra de Cosio, en la Facultad de Derecho, y sabía economía, sabía derecho aduanero, conocía perfectamente el GATT, como en ese momento ni siquiera se aplicaba en la Argentina y era desconocido. Y entonces él dijo, bueno, acá la única salida que hay es hacer un reemplazo completo de toda la legislación aduanera, porque si no, no podemos tocar las ordenanzas de aduana, pues se va a quedar algún lugar que no esté regulado. Entonces ahí nos reunió yo estaba ya trabajando en la Dirección de Impuestos desde 1966, y nos reunió en 1969, llamó a 2 funcionarios de aduana muy calificados, como Juan Patricio Cotermán y Julio Rubens y Rojo, y que estaban en la aduana, en la parte legales, y integramos un grupo de trabajo con Sorteis, 4, 2 por la Dirección de Impuestos y otros 2 por la aduana, y ahí elaboramos el anteproyecto de Ley General de Aduanas. Y este anteproyecto realmente tenía posibilidades de haber sido sancionado, pero justamente cambió el gobierno, y entonces ese expediente donde se elevaba este proyecto quedó en algún cajón, nunca supe de qué funcionario y de quién ni de por qué, pero quedó ahí
parado. Así que este proyecto que se terminó, se elevó en el 72, una cosa así, quedó. Y entonces, más tarde, que Ortiz volvió a ocupar un cargo importante como subsecretario de Política y Administración Tributaria, dijo, bueno, vamos a hacer ahora directamente un código aduanero. Y entonces él más o menos conocía a la gente de la aduana, yo también, que podía servir para esa tarea, más la de la Dirección de Impuestos, y formamos un equipo de 8 personas, todos funcionarios de carrera, había 2 que no eran abogados, que eran Pancho García y Laureano Fernández, que son 2 instituciones en la aduana, muy viejos funcionarios, muy honestos, con una trayectoria impresionante y que conocían la historia de todas las regulaciones aduaneras que venían del tiempo, porque ellos ya eran hombres grandes cuando los convocamos, digamos, para esta tarea de hacer el código aduanero. Pero justo a Ortiz lo llaman del exterior, que él ya había empezado a ir al Consejo de Cooperación Aduanera y se había destacado mucho allá, hablaba perfectamente inglés y francés y se había destacado mucho en nomenclatura. Entonces le dijimos, mira, ahora tenemos que hacer una nomenclatura nueva, que es la nomenclatura del sistema armonizado, que es la que se aplica hoy en todo el mundo, y queremos que vos dirijas los trabajos. Así que Juan José Alberto Ortiz, el argentino, se fue a Bruselas cuando ya estaba el proyecto de empezar a trabajar en el Código Aduanero y bueno, ya se quedó a vivir en Bruselas porque estuvo viviendo como 10 años. Yo lo fui a visitar muchas veces, que iba a Bruselas justamente al Comité Técnico Permanente, a su casa, y estaba dedicado a esta tarea muy importante que terminó con la nomenclatura del sistema armonizado en el 86. Pero entonces ahí nos quedó el problema del Código Aduanero, porque el alma mater del código iba a ser Ortiz, y entonces apareció un subsecretario que lo reemplazó, que es Carlos Tacchi, una persona muy dinámica, con mucho entusiasmo, que realmente muy dedicado al trabajo, trabajaba hasta horas imposibles todos los días en el tribunal, en el Ministerio de Economía. Y cuando tuve la primera reunión con él, me dijo, doctor, ¿qué es lo más importante que está pendiente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo le dije, mire, no hay ninguna duda que lo más importante es hacer el código aduanero. Le expliqué, se entusiasmó y me dice, vos vas a ser el secretario coordinador y vas a integrar la comisión redactora. Y yo le propuse entonces todos estos nombres que ya venían previstos por Ortiz también, así que integramos esta comisión redactora de 8 miembros. Así que ahí empezó la aventura del Código Aduanero, que terminó de ser sancionado, pero que en realidad empezó en 1969 con lo que fue el anteproyecto de Ley General de Aduana. Tanto es así que cuando tuvimos la primera reunión en el 4º piso, en la oficina 410 del Palacio de Hacienda, donde había una mesa ovalada muy grande, muy linda, y para estar ahí trabajando los 8, yo como secretario coordinador, cuando les di la bienvenida a todos los designados, delante de cada uno de sus asientos tenían el anteproyecto de Ley General de Aduanas. Entonces ahí ya teníamos un modelo para trabajar, además de todo lo que significaba la legislación comparada, que consultábamos y bueno, la propia legislación nacional, ¿no? Así que la historia del Código Aduanero en realidad empezó antes de este momento en que nos convocaron hacia el 76 y que nos designaron formalmente. Y bueno, nunca nos imaginamos, los que integramos esa comisión, cuando aceptamos, porque había que comprometerse a trabajar todos los días, de 15 a 18, sin dejar de hacer las funciones que cumplíamos en la Dirección Nacional de Impuestos y en la aduana, así que hacíamos las dos cosas, pero ese horario era un horario
obligatorio, un compromiso formal de trabajar todos los días a eso. Y nunca pensamos que el código lo íbamos a hacer en un año, una cosa así. Más o menos pudimos hacerlo, pero cuando ya lo terminábamos dijeron, bueno, pero la aduana tiene que opinar. Bueno, entonces mandamos el proyecto a la aduana, vino con observaciones, nos reunimos para contemplar esas observaciones. Entonces, a trabajar sobre las observaciones de la aduana, y con eso hicimos un proyecto ya más, digamos, acabado. Y lo volvimos a mandar a la aduana, vinieron algunas otras observaciones, lo consideramos. Y ahí entonces el secretario de Hacienda quería, junto con Taqui, que consultáramos al sector privado. Bueno, entonces ese código, que pensábamos que ya era se terminaba nuestra labor, nos dijeron, no, y ustedes tienen que seguir constituidos, porque ahora cuando el sector privado opine, todas las instituciones que se pueden imaginar, desde la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio, el Colegio de Abogados, jueces, y Centro de Despachantes de Aduana, Cámara de Importadores, Cámara de Exportadores, todos opinaron, le sacaron fotocopias al código y en la subsecretaría les pusieron 50 ejemplares a disposición para que todos los que quisieran venir a hacer, digamos, algunos se quedaron con eso y nunca opinaron nada, pero hubo otros que sí, hasta el Instituto Mariano Moreno, que era un instituto, digamos, de dactilógrafas y de estudios así más elementales, pidió un ejemplar. Así que todos los que quisieron tener un ejemplar lo tuvieron. Así que fue una cosa abierta, pero claro, después nos llegaron todas estas informaciones del Colegio de Abogados, de Ciencias Económicas, de todos lados, de jueces, de no penal, y había que elaborar todo eso y ver qué es la de las observaciones, cuáles eran las que eran plausibles, las que eran convenientes, las que aportaban algo y bueno, y cuáles no. Entonces ahí seguimos convocados trabajando y eso hicimos una carpeta, un bibliorato inmenso, con todas las presentaciones y la contestación que le hacíamos a cada una de esas presentaciones. Yo todavía lo guardo en mi casa, ese bibliorato, que es una cosa así, y ahí estaban entonces todas las opiniones. Entonces, después de haber hecho todo eso, dijo, bueno, nos dijeron Taqui y Aleman, que era el secretario de Hacienda, bueno, ahora tiene que opinar la administración pública, es decir, las reparticiones de la administración pública que tienen competencia sobre la materia esta. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura. Bueno, entonces fue allí el proyecto, además del Ministerio de Economía con su Dirección de Asuntos Jurídicos y todo eso. Así que, de nuevo, considerar todas las observaciones. Por ejemplo, desde la Secretaría de Agricultura estaba el que hizo ahora padre de Máxima, la reina de Holanda. Entonces, Sorreguieta como secretario de Agricultura vio que estaban los derechos de exportación y dijo no, y quiso que los elimináramos del código. Pero ¿cómo se va a eliminar del código si los derechos de exportación están previstos en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 4, en el artículo 75? Son un instrumento que el gobierno tiene que manejar. Obviamente lo ideal no es eso. Y sabemos que en este momento que estamos pasando, el gobierno depende de los derechos de exportación sobre la soja y sobre otros elementos más también. Así que más allá de la opinión de Sorreguieta, esa la quiso contestar el propio Aleman diciendo que cómo vamos a sacarlo del código. Nosotros además no establecíamos los derechos de exportación, nosotros decíamos en caso de que se apliquen derechos de exportación, cómo tiene que ser la base imponible, cómo tiene que ser, o sea, la regulación. Nosotros no decidíamos si había o no había derechos de importación o de exportación. Eso es para el arancel aduanero. Eso no es para el código, que es una legislación de base, una legislación que está hecha para durar y que si está bien hecho tiene que servir tanto para una política liberal como para una política proteccionista. Es un código que tiene 40 años de vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha logrado un milagro en Argentina, que es la estabilidad,
que es la seguridad jurídica. ¿Qué quiere un comerciante? Todos los comerciantes del mundo lo que quieren son reglas claras para comerciar. Quieren saber a qué atenerse. En consecuencia, la seguridad jurídica es esencial para que tenga lugar el comercio internacional. El comercio aporta paz, porque aporta reglas claras, termina con los piratas, termina con los vikingos, termina con toda la forma donde había que aprovisionarse de algo a la fuerza. Cuando se comercia entre dos pueblos, quiere decir que hay relaciones pacíficas. Si no, es un pueblo que invade al otro y le impone condiciones, como ha ocurrido con el Imperio Romano y, por supuesto, con todos los grandes imperios. Entonces, lo primero que yo debo decir del Código Aduanero que ha aportado a la Argentina es seguridad jurídica. Reglas claras en lo que tiene que estar establecido a nivel de ley. Después vendrá la reglamentación y vendrán las resoluciones aduaneras, que ahí puede haber mucho movimiento y no siempre mucha claridad ni mucha seguridad jurídica. Pero el código, a nivel de código, a nivel de normas de jerarquía legal, vino a aportar eso. En segundo lugar, creo que aportó algo que es una enseñanza para cómo deben hacerse otras leyes, que es la transparencia. Transparencia porque nosotros no lo sacamos entre gallos y medias noches, sino nosotros convocamos a todo el sector interesado, a todo aquel que le iba a afectar, desde los despachantes de aduana hasta el Centro de Navegación Transatlántica, a todos los convocamos, a la Cámara Argentina de Comercio, hasta la Unión Industrial, todos tuvieron oportunidad. Quiere decir que eso es una lección de transparencia. Nosotros hicimos todo el recorrido, inclusive después de consultar a la Administración Pública, en su momento pasó por la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era gente muy dedicada, muy profesional, no eran políticos, y que para poder controlarlos, porque no estaban preparados para ver si un código aduanero está bien, hicieron traducir todo el código francés. Nada menos que una tarea. El código francés es bastante grueso, sigue vigente en algunas partes, porque hoy en día, al formar parte de la Unión Europea, hay un código aduanero común, pero muchas cosas todavía quedan reservadas a las naciones. Así que ese código francés lo tradujeron para poder compararlo, así que evidentemente querían controlarnos, querían ver qué habíamos hecho y qué aportaba. Nuestro código, en tercer lugar, aporta lo más moderno que había en ese momento, porque yo estaba viajando todo el tiempo a Bruselas. En consecuencia, la Convención de Kioto, que es la Convención para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, que se aprobó en 1973, o sea que terminó 2 años más tarde de que yo ingresara y empezara a trabajar en el comité, me dio la posibilidad de ver qué es lo que decía esta convención, con 31 anexos, donde en cada uno de ellos se trataban los regímenes aduaneros, distintos regímenes aduaneros. Entonces teníamos nosotros en la mano, traducido inclusive en español, porque como España formaba parte también del Consejo de Cooperación Aduanera, todo eso estaba traducido oficialmente en España, lo teníamos en francés, lo teníamos en inglés, lo teníamos en castellano, y entonces nosotros pudimos, cuando elaboramos el código, tener la última palabra que había en el mundo en materia aduanera, porque ahí el Consejo de Cooperación Aduanera, hoy en día denominado oficiosamente, porque el tratado originario sigue hablando de consejo, y el consejo es el que se reúne todos los años, que es el conjunto de los directores de aduana, que se reúnen puntualmente en Bruselas o en otro país, porque van salteando de otros países. Y entonces ahí resulta ser que tenemos la experiencia más el contacto que me daba el hecho de participar con los delegados. Yo estaba al lado por la Argentina de Algeria, por ejemplo, y me había hecho amigo del de Algeria, entonces
me regaló su código aduanero de Algeria, que no lo tenía nadie, obviamente. En esas épocas no había internet, no había manera de tocar y ver qué decía ese país. Nadie tenía su legislación en una página. Entonces conseguir la legislación alemana, porque yo era amigo de uno de los alemanes que hablaba francés, con el que nos llevábamos muy bien, y entonces me dio una traducción de la legislación alemana al francés. Entonces teníamos la legislación, teníamos todas porque con todos los delegados, yo puede estar, imagínense, 20 años, teníamos un trato, así que de amistad, y entonces cuando yo les pedía, ¿me puedes conseguir? Entonces el japonés, que son muy formales, le dije si me podía dar la legislación aduanera japonesa. ¿Cómo no? Dígame su dirección, ya se lo mando. Cuando llegué a Buenos Aires ya tenía la legislación aduanera japonesa, en inglés por supuesto, porque hacen todo en inglés los japoneses. Entonces, así que digamos que en la mesa de trabajo, además del anteproyecto de ley general de aduanas, teníamos la Convención de Kioto, teníamos otros instrumentos y otras recomendaciones y otras convenciones que habían elaborado en Bruselas, y estábamos en el top en ese momento porque, claro, hubo legislaciones aduaneras europeas que ni siquiera se estaban modificando. En cambio, la nuestra pudo aprovechar todo eso, así que teníamos realmente una regulación de todos los regímenes aduaneros con las últimas, claro, con los criterios establecidos a nivel universal. Así que eso fue algo muy importante. Y después el tiempo que tuvimos, porque fue muy raro poder trabajar 4 años con cambios de gobierno, o no. En este caso no nos tocó cambio de gobierno, justamente porque Stacchi duró justamente todo ese tiempo. Tuvimos el problema de Sorteig, pero nada más. Entonces es 4 años de paz, de trabajar sin presiones y sin cambios de política. Así que elaboramos un código, todos profesionales, todos sabíamos de qué estábamos trabajando, y nos preocupamos mucho en hacer un código claro, hacer un código coherente, con un lenguaje que se utilizaba las mismas palabras del comienzo hasta el final, para no hubiera equívocos y todo eso, y hacer una legislación que implicaba meterse en cosas que no le habían dado importancia a nuestro país, a la exportación. O sea, las ordenanzas de aduana de Cristóbal de Aguirre no trataban la exportación. Los problemas se planteaban a la importación cuando había que pagar. La exportación no se preocupaban. Muchos países no se ocupaban de regular la exportación. La exportación tiene que ser libre si nos interesa exportar todo. Entonces tuvimos que regular, poner todos los regímenes de exportación, la exportación para consumo, la exportación temporaria, tránsito de importación, que para algunos le parece, ¿para qué tránsito de importación? Porque los que producen manzanas en Río Negro quieren despachar esas manzanas en la aduana de Río Negro y después mandarlas a Puerto de Buenos Aires, pero ya viene precintada, ya fue despachada para consumo y viene en tránsito de exportación para salir. Entonces, todas instituciones que ayudan al comercio, ayudan a nuestras exportaciones y todo eso. Había que regular el dumping, subsidios, todos esos que estaban ya regulados en el GATT, nosotros tuvimos que incorporarlos al código. El sistema de valoración en aduana de la mercadería, todo sistemáticamente. Los regímenes aduaneros especiales, los estatutos, teníamos solamente el estatuto de los despachantes de aduana, pero los agentes de transporte aduanero, el agente marítimo no estaba contemplado. Entonces había que buscar en la ley de navegación, que era un enfoque privado, no era un enfoque público. Así que ahí, bueno, tuvimos muchísimos temas nuevos que hicieron que el código, al tener las disposiciones penales todas metidas en el código, tanto las infracciones como los delitos, porque las infracciones en las ordenanzas estaban totalmente diseminadas, o sea, puestas casuídicamente, en cada caso se le ponía una pena. No había normas generales para regular las infracciones aduaneras, y esto sí de una declaración inexacta, que se puede dar en muchas operaciones aduaneras. Entonces todo eso
nosotros lo pudimos sintetizar en este código, que es un código completo porque tiene disposiciones penales y tienen procesales. Por ejemplo, en Europa, que van por el tercer código, el primer código de la comunidad fue en 1992, después vino uno en el 2008 que llamaron pretenciosamente Código Modernizado y duró muy poco porque no fue aceptado, y finalmente el que tenemos vigente ahora, el del 2013. Pues en ese código del 2013, el que está vigente hoy en día en la Unión Europea, no se animaron a tratar los ilícitos aduaneros. En la definición de mercaderías del artículo 10 del Código Aduanero, de los servicios y de los derechos de propiedad intelectual, tienen un propósito simplemente de recaudación que no se compadece ni con la lógica ni con las posibilidades de la aduana. Es decir, es una reforma que no tiene aplicación y que si tiene aplicación va a ser una aplicación irregular, porque fíjense que hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué hace la Organización Mundial del Comercio? Tiene el GATT, que era el tradicional de 1947, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que regula el tráfico internacional de mercaderías. Estamos hablando del 47. Y obviamente es retomado así en la Ronda Uruguay, es decir, pero como ya después de esos años, después de los años 60, comienzan a aparecer los servicios internacionales, es decir, las empresas transnacionales o multinacionales o como quieran llamarlas, que van a ofrecer servicios a los distintos países, empieza a hablarse de los servicios que salen al exterior. Pero en la Organización Mundial del Comercio tienen muy en claro en la Ronda Uruguay que una cosa son las mercaderías y otra cosa son los servicios. Por eso es que tenemos un acuerdo general sobre servicios y un tercer acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio. ¿Qué quiere decir? En la OMC no se equivocan, separan lo que corresponde a las mercaderías, una regulación el GATT, lo que corresponde a los servicios, el Acuerdo General sobre los Servicios, y lo que corresponde a los derechos de propiedad intelectual. Otro acuerdo, 3 acuerdos. Primero, o sea, ellos diferencian. Por otro lado, la Organización Mundial de Aduanas tiene, como sabemos, una nomenclatura, la nomenclatura del sistema armonizado. En esa nomenclatura del sistema armonizado se ocupan de las mercaderías, es decir, se ocupan de los objetos materiales, tangibles, que puedan medirse su exportación, su salida, etc. Y por eso hay, como sabemos en la nomenclatura, hay secciones, hay capítulos, hay partidas, hay subpartidas. Y todavía hay otros índices que se pueden agregar a nivel nacional. Pero ni en ningún capítulo, ni en ninguna partida, se les ha ocurrido incluir a los servicios. Estamos hablando del instrumento internacional que manejan más de 180 países formalmente, porque todos aplican la nomenclatura del sistema armonizado. Entonces, las aduanas, cuando vienen las mercaderías, que son objetos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que clasificarlas. Mientras no clasifican la mercadería, es decir, mientras no ubican lo que me presentan a despacho dentro de ese libro que llamamos nomenclatura, no saben qué hacer, porque al lado de la nomenclatura están indicadas las alícuotas, o sea, el arancel aduanero, si pagan arancel, si no pagan, si hay prohibición de importación, si es necesario una licencia, etc. Bueno, en toda esa nomenclatura no vamos a encontrar ni derechos de propiedad intelectual ni servicios. Entonces, ya con ese marco, ¿cómo le puedo decir a la aduana que se ocupe de la importación de servicios si no los puede clasificar? ¿Cuál sabe lo que corresponda?
Entonces, más allá de que haya salido una ley como salió, que habla de derechos de exportación de servicios, los servicios propiamente no se exportan, porque los servicios, exportar viene de pasar por la puerta, palabra que usamos todos los días, puerta. Nuestra vida está rodeada de puertas, nuestra casa, los países también tienen puertas. Las puertas de los países son los puertos, puertas que quiere decir lo mismo, son los lugares de entrada. ¿Entrada para quién? Para las cosas físicas. Un derecho de propiedad intelectual, yo lo bajo en mi internet, lo bajo en mi computadora, no entra por ninguna entrada, no va a ningún puerto, no va al puerto de Buenos Aires ni al puerto de Rosario, no va. Los servicios tampoco van. Si uno toma el acuerdo de servicios y se molestan en ver qué son los servicios, va a ver que hay 4 modalidades para prestar servicios. Bueno, en cualquiera de esos casos no van a atravesar la frontera. Porque Alfonso el Sabio en las partidas, en una de las partes, se ocupa del derecho aduanero y de lo que pagaban los que pasaban de un lado para el otro, y se ocupaban, por ejemplo, de los viajeros, que decía, bueno, los viajeros tienen un régimen especial, como nosotros ahora el régimen de equipaje. Ya las partidas de Alfonso el Sabio, yo escribí un artículo cuando se conmemoraban las partidas de Alfonso el Sabio, lo escribí en la revista El Derecho, está por ahí, se llama Alfonso el Sabio y el Derecho Aduanero. Muy bien, Alfonso el Sabio preveía la prescripción. ¿Cuánto tenía la prescripción de Alfonso el Sabio? 5 años. Nosotros seguimos con 5 años. Ahora, ¿qué pasa con los 5 años? Cuando hicimos el Código Aduanero, nosotros dijimos, es una oportunidad para bajar de 5 a 3 años. Porque parece, el plazo de 5 años es muy engañoso, porque todos sabemos que hay causales de suspensión y causales de interrupción. Entonces, lo que es un plazo originario de 5 años puede llegar a ser 10 años si se suspende durante 2 años por algún motivo la acción del fisco, o si se interrumpe vuelve a nacer el cuento. Entonces, ¿no? Imagínense, se interrumpió a los 3 años, vuelve a nacer, tiene 5 años de nuevo. Entonces, una preocupación nuestra era, ¿podemos reducir esto? Cuando nosotros mandamos el código a la aduana, y estaba un poco la propuesta esa, en la aduana dijeron no, de ninguna manera. Nosotros queremos mantener 5 años, porque si no, nos van a prescribir todas las acciones. Entonces, la pregunta es, esta pregunta hecha en abstracto es una estupidez. Porque yo tengo que ver en qué contexto, qué servicio aduanero yo tengo. ¿Tengo un servicio aduanero eficaz? ¿Con medios? ¿Con gente capaz? Porque en ese caso, yo estoy seguro que no le van a prescribir las acciones, porque va a ser gente diligente, va a ser gente honesta, que no va a cajonear el expediente, y entonces yo puedo bajar a 3 años con un servicio aduanero eficiente. Ahora, servicio aduanero eficiente. ¿Podemos decir que tenemos un servicio aduanero eficiente? Lo dudo. Pero ¿podemos decir que tenemos un servicio donde no haya corrupción? Puede contestar seguro que no. Entonces, yo tengo al tener 5 años, la aduana tiene la posibilidad de cobrar cosas que si no, no podría cobrar, porque 3 años es mucho más fácil de cajonear un expediente. La gente cajonea los expedientes y cobra por sacar las cosas. Son muy ingeniosos a veces. A veces hay una resolución firmada por el director, director de aduanas, por ejemplo, que resuelve una situación. El funcionario que recibe eso se lo guarda en su escritorio, firmada por el director, y le dice entonces al particular, mirá, si vos querés que yo te lo saque, yo te lo saco. En 3 días te lo tengo listo.
pero me tenés que dar algo, porque este director, si yo no le pago, no la firma. Entonces uno de buena fe va y le paga esto. A los 3 días saca la resolución y le dice, mira, ¿viste cómo te la conseguí? Y esa persona, ¿cómo le va a hacer creer a esa persona que el director ya la había firmado 3 días antes y este señor la tenía en un cajón? O sea, el cajoneo de expedientes que hay, las prescripciones que se producen en la aduana, son espantosas. Entonces, yo frente a una aduana que no le tengo confianza, ¿puedo bajar a 3 años? Porque con ese criterio, ¿por qué no la bajo a 1? Me prescribiría todo. Fíjese lo que pasa en materia penal. Están prescribiendo todas las causas. Todos los jueces no sacan en plazo. Sacan algunas causas que quieren y otras no las sacan. ¿Y cuál es la responsabilidad por no sacar una causa? Y se le prescribió. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene ese juez? Si hubiera una pena para los jueces que le prescriben las causas, estoy seguro que le prescribiría mucho menos causas. Entonces, acá estamos en un problema, cuando hablamos de prescripción, que no se puede independizar del factor humano. Si yo tengo una buena aduana, honesta, yo me animo a bajar a 3 años. Primero, los primeros cambios que sugiero para el Código Aduanero es sacar muchas de las cosas que modificaron al Código Aduanero. Terminó con la autonomía de la aduana, fue una fusión por absorción. Ahí quedó la cabeza, que es de una persona que está pensando en la recaudación y que es normal. Entonces, lo que antes estaba en la DGI, porque era normal, ahora está en un organismo que está arriba de la aduana, pero que no piensa en la facilitación del comercio, sino que lo único que piensa es recaudar. Entonces, el titular de la FIP o la titular de la FIP, en definitiva, tiene una mentalidad de recaudación. Y eso va contra las finalidades que tiene hoy en día una aduana moderna. En consecuencia, lo primero que había que hacer es tirar al 618, volver a la autonomía de la aduana, que esté en cabeza de una persona que se ocupe de la aduana moderna, tal como se entiende hoy, que no es recaudar, que es implementar perfectamente todos los regímenes suspensivos, la importación temporaria, el tránsito de importación, todo lo que nos favorece en el comercio exterior para la Argentina, y pensar en facilitar el comercio para que salgan nuestros productos o ingresen eventualmente los que necesitamos. Entonces ahí, eso habría, la definición del artículo 10 habría que derogar lo que se incorporó, los servicios, la propiedad intelectual, porque son disparates. Ahí también a los despachantes de aduana también se les, en el artículo 37, también se les estableció una competencia desleal con gente que no tiene ninguna preparación de nada, y en cambio los despachantes de aduana están observados, tienen garantía, tienen solvencia, tienen trayectoria, se les toman examen y estos señores pueden entrar a actuar ahí. Entonces es otro disparate, eso hay que eliminar. Habría que incorporar al Código Aduanero, obviamente, por ejemplo, exportación de consignación, que nosotros pensamos que se podía resolver perfectamente con exportación temporaria, con algunas condiciones como régimen especial, es decir, a nivel de decreto, pero bueno, puede ser que sea mejor, porque además es una cosa que interesa al país, de favorecer las exportaciones, o podríamos incorporar esa regulación. Así que, los procedimientos legales aduaneros, hay cosas que se han incorporado en la última reforma que se hicieron que entorpecen, crearon una necesidad de una audiencia previa en el Tribunal Fiscal, que es un disparate, que yo la viví, a nadie le interesa, es perder tiempo, es alargar los plazos. En cuanto a la otra preocupación de alargar los plazos, es una preocupación que no se puede plantear también teóricamente si no vemos cuál es el elemento humano que tenemos. El elemento humano de los jueces, del Tribunal Fiscal, el elemento humano de la Cámara en lo contencioso administrativo. Para tener un buen elemento
en la aduana o en cualquier institución, hay que tener un lugar donde esas personas se puedan formar. O se forman en la propia institución, como muchos hacen dentro del Poder Judicial, entrando en una secretaría de pinches y bueno, van progresando y van subiendo, etc. En la dirección, digamos, pasaba lo mismo en el Tribunal Fiscal en la medida en que a uno le permitían contratar gente con un empleo, con algo remunerado normalmente, pero no se conseguía ni la estabilidad de la administración pública, porque todos eran contratos, y los contratos son la manera de tener más arbitrariedad posible en la administración pública, porque los contratos son ideales para que los funcionarios puedan designar a sus amigos, porque no tienen que dar concurso. En cambio, cuando hay que competir por un cargo, y entonces ahí ya no juega tanto la amistad, porque hay que demostrar que se sabe con exámenes. Nosotros tuvimos problemas justamente porque no podíamos darle estabilidad. Entonces, ¿cuál es una de las grandes ventajas de trabajar en la administración pública? La estabilidad. No podíamos ofrecer eso. Todos eran contratos que se renovaban y no se renovaban, o sí, según la voluntad del secretario que correspondiera o el ministro que se correspondiera. Entonces, la formación que pudimos hacer en el tribunal, que a pesar de todo era importante, sobre todo con vocales que se preocupaban en que esas personas aprendieran, etcétera, tenían la complementación de los cursos, por ejemplo, que se hacían en la Facultad de Derecho, que se anotaban todos, y yo los tuve muchos de alumnos, que entonces tenían importancia porque eso se los computaban para mejorar su situación. Pero cuando no hay ¿cómo se progresa adentro de la aduana? Hay que preguntarse eso, si se progresa porque van a una escuelita o van a la universidad y traen el título ese de que yo aprobé esta materia de Derecho Aduanero en la facultad, que es un curso donde están todas las materias, pues están la clasificación, valoración, todo lo que ustedes quieran, en ese curso abarca, que son entonces varios, son como 2 años terminarlo por lo menos. Entonces, bueno, tienen ese aliciente. Ahora, si en la aduana la forma de subir al cargo no se hace por mérito, sino por otros motivos, ¿y qué se puede hacer entonces? ¿Y qué se puede hacer para animar a la gente a que se prepare? Si le van a decir, pero escúchame, por más que yo haga el curso a mí no me van a designar al amigo, van a designar al otro. Entonces ese es un drama. Las instituciones, cuando funcionan, el elemento humano es fundamental. De eso se ha preocupado mucho la Organización Mundial de Aduanas, Declaración de Arusha, declaración de esto, pero la ética, dice, la ética le corresponde en primer lugar darla a los que están en la cabeza de la aduana. Los principales responsables de la ética son los que están arriba. La Argentina ha podido contestar a todas las preguntas que le han hecho, todo el cuestionario que les han formulado desde la Organización Mundial del Comercio, diciendo que, poniendo fechas, algunas fechas más lejos irán hasta el 2023, otras eran el 2021, ya se han cumplido, o sea que la Argentina está entre los países que no ha tenido mayores dificultades, justamente porque tener un código aduanero que siguió en su momento la Convención de Kioto. Bueno, nosotros tenemos un problema muy grave con la Constitución Nacional, con la reforma del 94, que tiene muchos errores, muchos aspectos que para mí fueron el producto de un acuerdo entre Menem y Alfonsín, que no deja muy bien a ninguno de los dos, como el aumento de los senadores, como si no tuviéramos bastantes senadores. Bueno, pero eso fue el parte del compromiso político, pero otras cosas fueron fruto de la ignorancia. Y eso es lo que me afecta a mí, pensando en la aduana argentina y pensando en la protección que tiene. Porque eliminaron las posibilidades de delegación
en materia tributaria, pero no separaron lo que es tributario rentístico de lo que es tributario extrafiscal. La aduana tiene tributos que son extrafiscales, porque no están pensando en recaudar, sino están pensando en proteger, la protección. La protección son medidas de protección que implican que hay que subir o bajar el arancel según la situación y según la protección que necesite la industria. Si usted va a querer hacer una reforma del arancel y lo dice por anticipado, todos los importadores o exportadores toman sus medidas, compran anticipadamente, cierran cartas de crédito documentado para que ya cerrar la operación y no estar alcanzado por la próxima reforma, porque el trámite legislativo es un trámite que al ser transparente, pero lleva mucho tiempo, entonces tiene que pasar además por 2 cámaras. Entonces, senadores y diputados, imagínense todo es el tiempo que le da a los importadores, a los exportadores para acomodarse frente a una eventual suba del arancel. Entonces, en ningún país del mundo, porque nosotros somos especiales, no está prevista en la Constitución Nacional, basta mirar la de Brasil, la de Chile, la de Colombia, hasta el Código Tributario de Bolivia, basta ver lo que pasa en Estados Unidos. La Corte Suprema ha entendido que cuando los tributos aduaneros son simplemente recaudatorios, ahí no hay delegación. Pero cuando son extrafiscales, cuando son de protección, que es necesario subir y bajar, piensen que los derechos antidumping y los derechos compensatorios son derechos aduaneros, son sobre tax, como la llaman, sobre impuestos. Tengo la posibilidad de subir el derecho aduanero porque me están haciendo dumping. Bueno, ¿qué es lo que contesta nuestro país cuando la Organización Mundial del Comercio nos pregunta cuál es la autoridad que aplica los derechos antidumping y los derechos compensatorios en su país? Y Argentina, muy suelta de cuerpo, contesta el ministro de Economía, que es lo que contestan todos los países, porque todos los países manejan los derechos antidumping y derechos compensatorios, que son medidas de defensa, y las salvaguardias a través del ministro de Economía. Imagínense que un derecho antidumping tenga que pasar por el Congreso para cuando se aprueba el derecho antidumping ya la industria argentina ya sonó. O los derechos compensatorios ya son ridículos, porque ya pasó el momento, ya entraron esas importaciones a precios subvencionados. Entonces, todos los países tienen, Estados Unidos, la Unión Europea no pasa por el Parlamento Europeo, hoy en día pasa formalmente, últimamente. Durante todo el tiempo que se constituyó, desde el año 57, los derechos aduaneros siempre se fueron manejados por la Comisión y con la aprobación del Consejo, y nada más. O sea, ellos no saben el principio de legalidad. Inglaterra no sabía que estaba en la comunidad también, y Francia no sabía lo que es el principio de legalidad. Estados Unidos no sabe lo que es el principio de legalidad, y sin embargo ellos aceptan la delegación. En cambio nosotros invocamos el principio de legalidad para no aceptar la delegación en materia aduanera. La materia aduanera, todos los países del mundo manejan el arancel y manejan las distintas medidas aduaneras que hay que adoptar como si fuera una policía del comercio. Y tiene que ser una respuesta rápida, y no se le puede avisar a los importadores y exportadores que voy a subir el arancel porque hacen acopio inmediatamente de esa mercadería. Esto lo saben, está escrito en todos los libros, basta buscar libros viejos inclusive de por qué los franceses le explican de por qué él no puede hacerse un trámite legislativo para modificar un arancel, es imposible. Entonces acá los que redactaron la reforma del 94 no exceptuaron, como hacen todos los demás países que están a nuestro alrededor, pueden mirar Canadá, pueden mirar cualquier país, en su constitución dice derechos aduaneros, posibilidad de delegar.